Bueno, vamos a comenzar la actividad. Les doy la bienvenida. Hoy contamos con la presencia de Esteban Rodríguez Alzueta, eh, docente e investigador de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Quilmes. Ya ha estado en otra oportunidad dando una charla en el MAC Nordó. Agradezco en nombre de la comisión directiva, Esteban, por tu generosidad para aceptar esta invitación. Y el título de la charla que nos propone es El policía que llevamos adentro. Eh, la idea es que vayan, la dinámica de la charla, que mientras Esteban discurra su charla, podamos hacer preguntas en el chat y después nosotros las vamos a ir leyendo. Y así generamos un intercambio. Te paso la palabra a Esteban. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. En principio agradecer a los amigos y amigas de Más Nordó, a Horacio y Eduardo especialmente, que siempre tienen la amabilidad de invitarme a seguir pensando un poco en voz alta esto. A pensar en voz alta la realidad con la que nos medimos todos los días, ¿no? Y uno de los lugares comunes, uno de los fenómenos con los que nos medimos es lo que yo he llamado alguna vez la vecinocracia, ¿no? Eh, a mí cuando Horacio me invitó esta última vez para hablar con ustedes, un poco también la idea era un poco hablar sobre violencia policial, ¿no? Que era un poco de lo que yo venía hablando también en los últimos vivos, así, en esta cuarentena. Pero bueno, yo también soy de la idea de que no se puede pensar la violencia policial más allá de otras violencias sociales, ¿no? Que no se puede desanclar a la violencia policial de su universo social, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que hay que pensar un problema al lado de otro problema, ¿no? Que no hay que actuar por recorte, sino por agregación, ¿no? Tratando de constelar los problemas que giran alrededor, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no se puede pensar la violencia policial más allá de la violencia vecinal, ¿no? Me parece que detrás de las detenciones policiales, las famosas detenciones por averiguación de identidad, están los procesos de estigmatización social que van madurando cotidianamente en las habladurías barriales, ¿no? Me parece que detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal, ¿no? Esas palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso, no son inocentes, sino que habilitan y legitiman a las policías, ¿no? Es decir, van creando condiciones de posibilidad para que las policías estén presentes de esa manera y no de otra en esos barrios, ¿no? Quiero decir, me parece que el mapa subjetivo con el que se mueve por la ciudad los policías no es muy distinto al mapa subjetivo que utilizan los vecinos también para desplazarse en su barrio, ¿no? Y eso y esto lo digo también porque, digamos, para decir lo siguiente también, que los policías no son extraterrestres, sino que son un emergente social. Y eso también lo digo porque me parece que la legitimidad es un recurso fundamental también de las policías, ¿no? O sea, los policías saben que el límite que separa la legalidad de la ilegalidad no siempre puede discernirse muy claramente, ¿no? Saben también que sus conductas pueden cruzar esa línea, ¿no? Y ser ilegales. Pero eso no es lo que cuenta. Me parece que lo importante es que sus prácticas tienen que ser legítimas y esa legitimidad también la aportan en gran medida los propios vecinos también, ¿no? Eh, el protagonismo de los vecinos en las tareas de seguridad
es una novedad de fines de los 90 del siglo pasado, ¿no? O sea, no es y diría que no es la expresión de la ausencia del Estado, sino que el Estado está presente ahora de otra manera, ¿no? Está presente de una manera que requiere del involucramiento de los vecinos en las tareas de control, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente al auge o la expansión de lo que conocimos también en Argentina como tolerancia cero, ¿no? La expansión del prudencialismo, el auge de la prevención policial. La tolerancia cero redefinió el rol de las policías y el estatus también de los vecinos. Redefinió el rol de las policías al redefinir su objeto, porque estamos hablando de una policía que ya no está para perseguir el delito, sino para prevenirlo. Y prevenirlo implica demorarse en aquellas pequeñas conductas incivilizadas, asociadas a colectivos de pares, que si bien no constituyen un delito, se dicen que estarían creando las condiciones para que el delito tenga lugar, ¿no? Por eso, para decirlo con el nombre de un paper de uno de los apólogos de la tolerancia cero, ¿no? Kelling, que decía, quien roba un huevo roba una vaca, ¿no? Es decir, quien puede lo menos puede lo más, ¿no? O sea, hoy roban una tita en un kiosco y mañana se afanan un camión de caudales, ¿no? Es decir, de alguna manera la tolerancia cero implica a las policías a que intervengan de manera oportuna y sean implacables, ¿no? Ejerciendo de alguna manera castigos anticipatorios, porque también esto hay que decirlo, ¿no? Los operadores judiciales han estado perdiendo también el monopolio, digamos, de la administración de verdad a través de la gestión de justicia, ¿no? Y una tarea que hoy en día comparten también con las propias fuerzas policiales. Las policías, cuando detienen a una persona, están ejerciendo de algún modo un castigo anticipatorio que, más allá de que sea ilegal, esto es secundario, lo importante es que, como dije hace un rato, sea legítimo, ¿no? Pero bueno, lo que estoy diciendo es que el objeto de las policías ya no son acciones individuales, sino que son conductas colectivas, ¿no? Es decir, la policía, digamos, el objeto hoy en día de las policías son los delitos sin víctima, ¿no? Lo que algunos autores han llamado también las incivilidades, también, ¿no? Es decir, esos estilos de vida o esas pautas de consumo que son referenciadas por los vecinos justamente como problemáticas, ¿no? Como fuente de su inseguridad. Y para que las policías puedan actuar preventivamente necesitan, además de facultades discrecionales, ¿no? Porque sabido es, ¿no? Para decirlo con otro cliché, que los policías no pueden tener las manos atadas, ¿no? Si de lo que se trata de llegar antes, los policías no pueden tener digamos, si se trata de llegar antes y no tengo la bola de cristal para ver dónde se va a producir la próxima fechoría, lo que necesito son facultades discrecionales para poder detener a cualquier persona en cualquier momento también, ¿no? Digo, además de eso, lo que necesitan los policías, necesitan cada vez más de los vecinos alertas o del alarmismo, digamos, de los vecinos, o reinventar a los vecinos como vecinos alertas, ¿no? Hay que participar a los vecinos en las tareas de prevención, hay que responsabilizarlos también en las tareas de cuidado, ¿no? Porque son los vecinos, en última instancia, los que tienen que mapearle a las propias policías las derivas de estos colectivos de pares, ¿no? Que tanta inseguridad le suscitan a ellos y al barrio, ¿no? Entonces, me parece que el prudencialismo fue convirtiendo de a poco a los ciudadanos en ciudadanos soldados, ¿no? Para decirlo con una categoría propuesta por Paul Virilio, ¿no? En su libro Ciudad Pánico. ¿No? A mí me gusta, antes que hablar de ciudadanos soldados, me gusta hablar de policías amateurs. Me parece que de alguna manera el prudencialismo está convirtiendo a los ciudadanos en policías amateurs, ¿no? Y este giro securitario del vecinalismo en Argentina
digo, a ver, porque también hay que decir que el vecinalismo es una categoría también con historia en la Argentina, ¿no? Y me parece que el prudencialismo terminó reperfilando el papel de los vecinos en la ciudad, ¿no? Si quieren después puedo decir algo al respecto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digo, los vecinos alertas son esos vecinos yuteados. Hemos visto por las redes sociales al principio de la pandemia alguna cartelería denunciando, ¿no?, al vecino yuteado, ¿no? A ese vecino, a ese policía que llevamos adentro también, ¿no? Ese vecino que, digamos, hablamos de policías amateur para señalar determinadas rutinas a través de las cuales el vecino está en el barrio. Esas dos prácticas son la vigilancia, digamos, y la delación, que también son prácticas que tienen una historia que nos devuelve a la última dictadura cívico-militar también en la Argentina, ¿no? Pero tampoco son prácticas inéditas, tampoco son prácticas también rutinas made in Argentina, ¿no? Digo, y acá me gustaría hacer una digresión, ¿no? Porque la categoría vecino es una categoría muy cara también al pueblo judío, ¿no? O sea, la voy a decir con una palabra, la voy a decir con una palabra en alemán para que la reconozcan enseguida, Volkisch, ¿no? El Volkisch, ¿no? Que, a ver, una palabra también que tiene una historia larga, ¿no? Porque una historia larga y también difícil de digerir, porque nos remite también a la gente de a pie, nos remite a los hombres grises, ¿no? Los que se convirtieron en los verdugos voluntarios, ¿no?, de Hitler, ¿no? Para decirlo con los nombres de algunos de los libros que han explorado en el siglo pasado esta cuestión, ¿no? Es decir, la participación de importantes sectores de la sociedad civil, digamos, en el Holocausto también, ¿no? O sea, mucho antes de ser una empresa estatal, el nazismo fue un movimiento social que contó con la participación activa de importantes sectores de la sociedad civil, ¿no? Que supo captar la bronca de las clases medias llenas de odio, que se iban hinchando de odio a medida que se expandía su resentimiento, una clase que el nacionalsocialismo después la pondría en otro lugar, ¿no? Una clase que también, a diferencia de la clase obrera, dejaba de pensarse en términos corporativos porque también comenzaba, a medida que iba ganando terreno, empezaba también a incluir a los restos de otras clases también, ¿no? Quiero decir, ¿no? Y lo digo con el nombre también de otro libro, ¿no? No solo fue Hitler, ¿no? O sea, me parece que la Alemania nazi estaba hecha de coacción, pero también de mucho consenso, ¿no? Que el régimen nazi supo ganarse la atención y la adhesión de numerosos círculos de la sociedad, tocando también fibras antisemitas de larga duración, pero sobre todo sabiendo interpelar mejor cualquier partido, digamos que cualquier partido, los sentimientos nacionalistas que la primera guerra también había despertado entre los alemanes, ¿no? O sea, me parece que el nazismo no solo supo interpelar el imaginario social de larga data que mencionaba recién, que venía surcando a los sectores conservadores de la sociedad y las clases burguesas, sino que le propuso otros marcos también para desplegarse, ¿no? Digo, y luego con la guerra sería también, digamos, sabría despertar otra vez el orgullo nacional, sentimientos de pertenencia que terminarían potenciando esos antisemitismos de larga data, ¿no? Y digo antisemitismos en plural porque el antisemitismo también era vivido de muy diferentes maneras, ¿no? No todos los alemanes estaban haciendo lo mismo cuando manifestaban la aversión hacia los judíos, y tampoco las intensidades de esa aversión era siempre la misma, ¿no? O sea, no basta el antisemitismo tampoco para convertir a los hombres corrientes en cómplices y ejecutores del Holocausto. O sea, no hay una relación mecánica también entre el antisemitismo y los asesinatos masivos, ¿no? O sea, no todos los antisemitas estaban de acuerdo con
o estuvieron de acuerdo con el trato cruel, y mucho menos con la solución final, ¿no? O las deportaciones forzadas, digamos, o el exterminio en masa. Además, el antisemitismo también se mezclaba de todo, porque no solamente estaba hecho de purificación racial, sino que también estaba hecho también de xenofobia, ¿no? Aunque es muy cierto que ustedes saben bien que el antisemitismo xenófobo proporcionó, digamos, una tierra fértil para que luego para todos los antisemitismos quiméricos, ¿no? Y eso porque el antisemitismo también estaba asociado con todo aquello que por distintos motivos para estos sectores lo vivían como una amenaza, ¿no? Estoy pensando, vivían como, digamos, estos sectores vivían como una amenaza el liberalismo, pero también el socialismo parlamentario, vivían como problema el comunismo libertario, vivían como problema el marxismo revolucionario, vivían como problema el internacionalismo y también los movimientos migratorios, la expansión o la experimentación cultural, el capitalismo financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes saben también que el antisemitismo no era tampoco una marca registrada del nazismo, porque tampoco el exterminio masivo del judío digamos, uno puede encontrarlo, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Donde las matanzas fueron también inclusive una empresa que no fue mucho más que una empresa, digamos, del régimen nazi. Hay un libro muy interesante que seguramente algunos de ustedes deben conocer, de Gross, que se llama justamente Vecinos, ¿no? Que cuenta la experiencia, que cuenta que cuando los nazis llegaron a Polonia, digamos, la tarea, no digo que ya estaba hecha, pero ya había comenzado también, inclusive los mismos nazis se agarraban la cabeza, ¿no? Es decir, digamos, la invasión de Alemania a Polonia desató sentimientos hostiles de los gentiles que venían secretando también ese odio desde hacía siglos también, ¿no? Es decir, los polacos no necesitaron del Estado alemán o de las directivas de la SS o de la Gestapo para practicar el asesinato en masa, ¿no? Y en esos exterminios participaron justamente todos los vecinos, digamos, de esas pequeñas comunidades. Quiero decir, hay bastante consenso hoy en día, digamos, que detrás de Auschwitz estaban los vecinos alemanes, ¿no? No cualquier vecino, sino sobre todo aquellos que habían sufrido también las consecuencias económicas que impuso la derrota de la guerra, ¿no? La hiperinflación, la escasez de alimentos, ¿no? Los vecinos que también vivían en la protesta social protagonizada por el comunismo o por experiencias similares, una amenaza a la propiedad privada y a los estilos también de vidas que estaban atadas a la propiedad privada, ¿no? Es decir, esos vecinos también que vivían como problema también la bohemia artística en la gran ciudad, que impugnaba los valores del pueblo, ¿no? Es decir, del Volk, ¿no? Es decir, los vecinos que vieron también en el aumento, digamos, de la delincuencia común, que tenía rostros perceptibles, ¿no? Prostitutas, rufianes, timadores, el pillaje, la mendicidad, el vagabundaje, los tratantes de ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ves que, digamos, todos rostros que veían ahí también una fuente cotidiana de intranquilidad también, ¿no? Y sobre todo aquellos vecinos puros que también vieron en el pueblo judío, aunque no solamente en el pueblo judío, vieron también la fuente de todos los males, o lo que le permitía condensar, digamos, todos estos males que mencionaba recién. No solo los judíos, sino también la militancia revolucionaria comunista, la especulación monetaria, los gitanos, los polacos, los rusos, los testigos de Jehová, ¿no? Algunos cristianos, muchos curas católicos también, algunos pastores protestantes, los masones, sindicalistas, ¿no? Todos aquellos individuos que eran etiquetados como marginados asociales, ¿no? También como por ejemplo los gays, las prostitutas callejeras, los hedonistas amantes del jazz y del swing,
¿no? Los desocupados crónicos, las pandillas de jóvenes, todos estos también fueron denigrados y eventualmente deportados, delatados por resultar seres inferiores o degenerados, contrarios a la raza aria y al espíritu alemán y detractores del Volk, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que la violencia hacia los judíos iba también desde el acoso verbal hasta el linchamiento, pasando muchas veces por el ostracismo, pasando por el boicot a los negocios, pasando por los escraches, por el despido de sus lugares de trabajo, por las quemas de muñecos judíos, la disposición de carteles, ¿no? Donde se les impedía el acceso a baños públicos, a piscinas, a parques, a bibliotecas, a cervecerías y otros lugares públicos, ¿no? A veces iba acompañado del destrato o la simple ignorancia y otras veces se hacían pintadas intimidantes, se les cortaba el pelo, se los burlaba, o se rasaba la barba, ¿no? El asalto a las casas, el robo de pertenencia, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que ustedes saben perfectamente, ¿no? Y no fueron acciones que se practicaron solamente en la gran ciudad, sino también en el campo y en las pequeñas poblaciones del interior también, ¿no? Y también me parece que sería un error atribuir la violencia, digamos, hacia los judíos, a los matones, digamos, de la SA o como si digamos, como si el resto también de la población alemana no hubiera influido o tomado participación. Me parece que la sociedad civil no solo proveía a sus integrantes, sino que también era la que le pasaba información periódicamente, la información necesaria para que las milicias después hicieran, digamos, su labor, ¿no? Entonces, digo, volviendo al Volkisch, ¿no? El Volkisch también fue la expresión del consentimiento, ¿no? Que muy distintos grupos sociales prestaron al régimen nazi, sectores que tenían una partitura más o menos semejante, que compartían la misma aversión hacia determinados actores, y todo lo que se le parezca a esos actores o lo que se cargara a su cuenta también, ¿no? La Volkisch también logró niveles de institucionalización importantes, ¿no? Porque se transformó después en una suerte de policía vecinal ad honorem, ¿no? Eran aquellos, estaba integrada por aquellos vecinos que delataban a otros vecinos que habían perdido justamente el estatus de vecino por el solo hecho de ser judíos, por el solo hecho de ser comunistas, por el solo hecho de ser referenciados por los otros vecinos como antisociales, ¿no? O sospechosos de serlo también, ¿no? Y la policía Volkisch fue la policía mentada por un jurista también de la Gestapo, que fue Werner Best, ¿no? Que a diferencia, digamos, de la policía, de la vieja policía, que era una policía del orden dedicada, digamos, a perseguir delitos y vinculada, digamos, a la justicia, la nueva policía vecinal estaba exceptuada a tener que rendir cuentas a nadie, ¿no? O sea, no solo sus actuaciones eran discrecionales, gozaban de una discrecionalidad que ni siquiera las otras policías tenían, sino que no debían adecuarse en ninguna forma previa, ¿no? Y no estaban tampoco supuesta a ningún contralor judicial también, ¿no? De hecho, desde 1933, la policía Volkisch podía inclusive fichar y confeccionar listas con los nombres de individuos desleales que luego los mantenían, quedaban bajo su vigilancia y custodia preventiva, ¿no? Inclusive tenían facultades de interrogación, podían multarlos, podían disponer inclusive arrestos, confinamientos preventivos, ¿no? O deportaciones forzosas a campos de concentración sin juicio previo y retenerlos allí también indefinidamente, ¿no? Es decir, me parece que este sistema policial se calibró alrededor también de delitos comunes, pero inmediatamente después empezó a implementarse contra los comunistas y sobre todo contra los judíos, ¿no? Es decir, la policía Volkisch, la policía de los vecinos,
era una policía integrada por el Volkisch, ¿no? Por los vecinos, estos vecinos alertas, ¿no? La Volkisch eran los alemanes de a pie, justamente, ¿no? Que aceptaban con pasión y cierto goce también ser los informantes claves también de la policía política, ¿no? Es decir, eran los propios vecinos los que le mapeaban a los detectives de policía, a la CRIPO, digamos, los que le mapeaban la deriva, digamos, de estos actores, ¿no? Es decir, los vecinos actuaban al lado de la policía política y la policía criminal, llevando la vigilancia allí donde los policías no podían llegar también con su mirada, ¿no? Es decir, eran justamente estos vecinos los que transformaban al vecindario en un gran panóptico, ¿no? Entonces, me parece que inclusive la gran mayoría, digamos, de los casos de la Gestapo, cuando se empezaron a estudiar algunos de los archivos de la Gestapo que se recuperaron en las últimas décadas, uno se da cuenta de que no fueron consecuencia los casos que tomaba la Gestapo, no fueron consecuencia, no se abrían esos casos como, esos casos se abrían no por el resultado de las investigaciones propias que realizaban a partir de sus propios cuadros infiltrados o de la red de informantes que tenían en las distintas instituciones, sino que eran casos que se abrían por las denuncias que llegaban de la sociedad civil, incluso de los propios trabajadores. O sea, la mayoría de aquellas denuncias eran comunicaciones de varones, de vecinos de las personas denunciadas, ¿no? O sea, los denunciantes procedían digamos, y lo interesante ver es que eran la extracción social de esos denunciantes uno encontraba allí no solamente los sectores medios, sino también a los sectores bajos y medios altos también, ¿no? Mezclados en estas denuncias anónimas. Pero no solamente eran vecinos alemanes denunciando a vecinos judíos, sino vecinos alemanes denunciando a otros vecinos alemanes. Cuando uno revisa esos archivos, según los historiadores, ¿no? que tuvieron el acceso a esos archivos, ¿no? Uno se da cuenta, digamos, de que no eran vecinos alemanes denunciando a vecinos judíos, sino que eran vecinos alemanes también denunciando a vecinos alemanes, ¿no? Es decir, eran vecinos denunciando ciudadanos también alemanes corrientes, ¿no? No clasificados como un peligro para el régimen nazi, pero que sí eran un peligro, digamos, para el vecino de al lado, ¿no? O sea, los alemanes no solo estaban al acecho del delito, sino que se vigilaban en un contexto particular, también se vigilaban unos a otros. Y los principales denunciantes eran de los criminales de radio, y se les llamaba muchas veces criminales de radio porque era el vecino que denunciaba al vecino porque estaba escuchando la BBC de Londres para enterarse de lo que estaba sucediendo, digamos, a 2 cuadras también de su casa, ¿no? O que denunciaba a un vecino, digamos, que estaba escuchando a medianoche música jazz, por ejemplo, ¿no? O sea, o muchas veces eran estos vecinos que encontraban en la delación la oportunidad, digamos, de tomarse la revancha con un vecino o sacarse a un vecino de al lado o de devolverle un golpe, digamos, que había sufrido también en algún momento también, ¿no? Entonces, digo, me parece que son muy interesantes estos estudios que se han hecho sobre los archivos de la Gestapo para encontrar también el activismo también del Volkisch, de los vecinos alemanes y el papel, digamos, que tiene la cultura de la vigilancia y la cultura digamos, de la delación y cómo va transformando también a la sociedad civil, ¿no? Es decir, lo que quiero decir también que los primeros nazis fueron los vecinos también, ¿no? Es decir, fueron también los vecinos los que obligaron también a los judíos a ponerse la estrella de David en su vestimenta, los que marcaron al enemigo, digamos, los que lo marcaron como enemigo, digamos, para estigmatizarlo, para denigrarlo, ¿no? Para transformarlo en el blanco de prejuicios raciales sobre el que después se iba a ensañar, ¿no? Iba a actuar, digamos, la burocracia, ¿no? Digamos, del Estado, ¿no? Entonces, digo, volviendo un poco también
al vecino argentino, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante volver sobre la figura, digamos, porque hay palabras que no son inocentes, ¿no? Entonces, digamos, cuando empecé a estudiar para escribir la vecinocracia, ¿no? Y fui de alguna manera mapeando, haciendo una genealogía de la figura del vecino en Argentina, que nos devuelve a los vecinos contribuyentes, digamos, del siglo XIX. Me encontré también con la figura del Volkisch también, ¿no? De esa figura, digamos, antipolítica, ¿no? Porque justamente me parece que una de las características comunes que también tienen los vecinos, estos vecinos que hicieron de la vigilancia y la delación la manera de estar en el espacio público, ¿no? De comprometerse, es una figura, digamos, antipolítica, ¿no? O una figura prepolítica, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, son actores que están dispuestos a resignar la vida íntima de estar en el espacio público, digamos, para resignar la libertad, digamos, también a cambio de más seguridad también, ¿no? Pero bueno, me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero me parecía importante, digamos, señalar este antecedente, ¿no? Eh, eh, que estaba diciendo entonces, volviendo, que la vigilancia y la delación son a su vez dos prácticas que están sobredeterminadas por los miedos y por los odios, alentados también por prejuicios que fueron incubando durante mucho tiempo, que se van transmitiendo de una generación a la otra también, ¿no? Los prejuicios son ordenadores sociales, es decir, los prejuicios aportan criterios de orientación social, ¿no? Es decir, tienen la particularidad, digamos, de agregarle previsibilidad a nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, cuando la vida cotidiana, digamos, cuando hay un hecho desgraciado, ¿no? Ese acontecimiento, digamos, adquiere el estatus de acontecimiento porque corta nuestra biografía en un antes y un después, ¿no? Cualquiera persona que haya sufrido un hecho de violencia, ¿no? O haya conocido, o que algún vecino o alguien del barrio fue objeto de un hecho de violencia, bueno, rápidamente ese evento desordena, ¿no? Desordena nuestra vida cotidiana, ¿no? Y la manera justamente de agregarle un orden a aquello que se ha desordenado, la manera de imprimirle previsibilidad a aquello que se vive con incertidumbre, muchas veces, sobre todo en sociedades como las nuestras, donde se han ido fragmentando, donde los vínculos sociales se han ido deteriorando, donde no hay tampoco muchos espacios de encuentro intergeneracionales, etcétera, etcétera, y donde se han ido entonces debilitando las pautas que connormaban la vida cotidiana. Entonces, muchas veces los prejuicios son como una suerte de relleno ideológico que vienen a llenar esos vacíos sociales, ¿no? Es decir, donde no hay un espacio de encuentro, ese lugar lo ocupan los prejuicios, ¿no? Es decir, si yo no conozco al otro, entonces, si yo no tengo un espacio para juntarme y dialogar con el otro, entonces me voy a munir del mito de pibe chorro, digamos, voy a usar digamos, una serie de cadenas discursivas, porque también los clichés activan cadenas semánticas, ¿no? Es decir, joven, morocho, villero, promiscuo, violento, bardero, ladrón, ¿no? Es decir, hay muchas palabras que vienen en cadena, ¿no? Es decir, de alguna manera esos prejuicios que rellenan esos vacíos sociales, esos prejuicios no solamente nos orientan en el barrio, sino que tienden a agregarle certidumbre a la vida cotidiana, digamos, aunque muchas veces los actores pierden de vista, digamos, que lejos de agregarle certidumbre, terminan recreando las condiciones para que esos vecinos también se sientan cada vez más inseguros también, ¿no? Por razones que voy a decir ahora después inmediatamente, ¿no? Entonces, quiero decir, me parece que los estigmas, estos estigmas no solamente aportan legitimidad a las policías,
sino que crean también condiciones para que esos vecinos también desarrollen otras prácticas, es decir, que puedan derivar hacia otras prácticas, ¿no? Que yo he llamado alguna vez justicia vecinal, porque, bueno, para decirlo con otro eslogan, ¿no? Que alguna vez ha circulado por las redes sociales, si no hay gatillo policial, hay linchamiento vecinal, ¿no? O sea, me parece que muchas veces el linchamiento, pero ese linchamiento no es la expresión de la ausencia del Estado, sino de la frustración vecinal, ¿no? Es decir, si la policía no está presente como yo quiero que esté presente, entonces voy a actuar por mano propia, ¿no? La justicia vecinal, las distintas formas que componen la justicia vecinal, es una justicia difamatoria, ¿no? Digo difamatoria porque lo que vertebra estas prácticas justamente es la difamación, ¿no? La denigración moral, ¿no? Necesitamos todo el tiempo construir enemigos para afirmarnos, ¿no? O sea, para alinearnos a la afinidad. O sea, necesitamos siempre de ellos, ¿no? Para que el yo se alinee, digamos, a un nosotros, ¿no? O sea, no hay amistad sin enemistad, ¿no? Es decir, necesitamos de alguna manera construir enemigos para certificar nuestra afinidad y nuestra pertenencia a aquellos actores que tienen, digamos, con los que tenemos más o menos los mismos estilos de vida, las mismas pautas de consumo, más o menos tenemos los mismos valores, nos gusta más o menos la misma música, escuchamos más o menos, leemos más o menos los mismos programas periodísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablo de justicia vecinal, estoy pensando no solamente en los linchamientos o las tentativas de linchamiento, sino también, se imaginarán ustedes que estoy pensando en la justicia por manos propias, ¿no? O sea, cuánto hemos visto en los últimos meses varios casos de justicieros, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, también en los scratches en sus múltiples formas, ¿no? No solamente en los scratches en las redes sociales, sino también en los scratches en los lugares de trabajo o en las viviendas donde viven determinadas personas. Estoy pensando también en las quemas intencionadas de viviendas y en la posterior, que terminan después en la deportación de grupos familiares enteros del barrio, ¿no? Estoy pensando también en las tomas de comisaría o en la lapidación a policías. Estoy pensando también en los comentarios de los lectores, ¿no? Ustedes saben que hoy en día la noticia no termina cuando el periodista terminó de escribir una noticia, sino que se completa con los comentarios de los lectores también, ¿no? ¿Cuántas veces nos sorprendemos leyendo antes que la noticia, el cuerpo de la noticia, leyendo los comentarios de los lectores también, ¿no? Esa cloaca, ¿no? Donde las audiencias, las hinchadas de los periodistas se dedican a vomitar ese resentimiento que van macerando, que van secretando, que van macerando de manera oculta, pero que lo vuelcan periódicamente, ¿no? Pero también lo vemos en el patoterismo en el espacio público, lo vemos también en la nueva cultura de la queja, ¿no? En el indignacionismo, ¿no? Que es otro de los deportes nacionales de muchos argentinos hoy en día. Es decir, cuando hablo de justicia vecinal estoy hablando de distintas formas de violencia que no tienen la capacidad de detener la violencia, ¿no? O sea, porque durante mucho tiempo, no sé, en las sociedades primitivas, o en la Grecia, o en Roma, no sé, el sacrificio era un momento violento, pero era justamente la oportunidad de detener la violencia, ¿no? Eran hechos de violencia. El sacrificio es un momento violento, pero que tenía la capacidad de detener la violencia, ¿no? Que tenía la capacidad de generar un orden, de garantizar, de darle certidumbre a la vida cotidiana. En cambio, y cuando la crisis sacrificial, cuando el sacrificio entró en crisis y ya no pudo detener la violencia, apareció la justicia del Estado relevó al sacrificio como forma, digamos, de detener la violencia también, ¿no? Pero en contextos como los nuestros, ¿no? Donde, digamos, de crisis de justicia, ¿no? De crisis de justicia, es decir, si los jueces no juzgan, ¿no? Si los jueces no juzgan, o la justicia llega tarde, y a veces muy tarde,
¿no? Y entonces aparecen los actores y empiezan a pensar, digamos, que eso no es justicia, inclusive, y razones muchas veces no les faltan, entonces empiezan a aparecer otras formas de justicia paradójicas, ¿no? Digamos, que no tienen la capacidad de detener la violencia, ¿no? Formas de justicia difamatorias que tienen que tienden a escalar los conflictos hacia los extremos, ¿no? Que tienden a derivar la violencia, digamos, a los extremos, ¿no? Y lo digo también porque cuando hablamos también de esta justicia, decía recién, vecinal, difamatoria, que es una justicia maniquea, ¿no? Porque es una justicia donde no hay un tercero imparcial que vele por los derechos del victimario o de la víctima, ¿no? Es decir, de un lado está la víctima y del otro lado está el victimario, ¿no? Y el victimario no tiene tampoco derecho a un juicio justo, no tiene derecho a la inocencia, porque la culpabilidad ha sido atribuida de antemano, no tiene derecho, digamos, a la legítima defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es una justicia sin garantía, ¿no? Es una justicia cortada en dos, maniquea, ¿no? Es una justicia donde inclusive la sentencia se guarda en la memoria de la víctima también, ¿no? Por eso muchas veces la víctima dice ni olvido ni perdón también, ¿no? Es decir, por eso tampoco muchas veces estas víctimas no pueden, digamos, no hay resocialización para la justicia, en la justicia vecinal, ¿no? Una vez que sos culpable para siempre. O en todo caso, desde el momento que el castigo se inscribe en la memoria de la víctima, desde ese momento, digamos, la víctima tiene necesidad de volver a pasar sobre esos hechos una y otra vez, no para resolverlos en una ulterior síntesis, sino para revivirlos, porque de ese revival depende la justicia. Por eso no es una justicia, digamos, que no funciona con resocialización, ¿no? Es una justicia que nos devuelve, digamos, al siglo XIX. Una vez que sos culpable para siempre, y no hay posibilidad de reconciliación, no hay posibilidad de resocialización, y mucho menos hay posibilidades de perdón, ¿no? Entonces, hablo de una justicia que como decía, que también es tributaria de la justicia mediática, ¿no? La justicia vecinal es una justicia tributaria de la justicia mediática, una justicia, porque no solamente es una justicia ostentosa, es una justicia emotiva, ¿no? Sino que es una justicia ultraveloz, es una justicia, digamos, que confunde el conocimiento con la velocidad. También lo importante no es saber lo que pasó, sino estar ahí para decir lo que sentimos y despachar, o sea, no solamente despachando el odio, sino también actuando, y muchas veces de manera iracunda, sobre la persona a la que le atribuimos la culpabilidad, ¿no? Entonces, termino, ¿no? La justicia, esta justicia vecinal que no tiene la capacidad de detener la violencia, que tiende a escalar la violencia a los extremos, y la escala justamente porque, bueno, como escribió alguna vez Norbert Elias, ¿no? Dale a un grupo un nombre malo, que ese grupo va a tender a vivir según él, ¿no? Es decir, los cartelitos que muchas veces estos vecinos alerta le cuelgan a las personas y que, digamos, lejos de generar un contexto de concordia, termina recreando las condiciones o sea, termina recreando las condiciones, ¿no?, que perpetúan los malentendidos también, ¿no? Por eso las palabras que vos tiraste van a volver también, ¿no? Y le agregan más inseguridad, ¿no? Y terminan generando una bola de nieve también, ¿no? Termino, ahora sí. ¿Por qué entonces elegí al vecino también para explorar el punitivismo argentino? ¿No? Por varios motivos. En primer lugar, para decir que, digamos, que el punitivismo no es algo que viene solamente por arriba, sino que hay un punitivismo que también viene por abajo, ¿no? Y me apresuro a decir
también lo siguiente, que el punitivismo de arriba no es el mero, que el punitivismo de abajo no es el mero reflejo del punitivismo de arriba, aunque tampoco el punitivismo de arriba es el mero reflejo del punitivismo de abajo. Me parece que hay dos punitivismos que se van retroalimentando hoy en día, ¿no? En segundo lugar, porque también elegí hablar sobre el vecino o sobre ese policía que llevamos adentro, que llamamos vecino, ¿no? Y cuando digo vecino, estoy pensando en las prácticas, en determinadas prácticas. Lo hice también porque es fácil pegarle al policía, ¿no? Es fácil pegarle al policía. Es fácil porque además de ser un laburante, el policía es un negro. Es un negro, ¿no? O sea, me parece que muchas veces la crítica a la policía hoy en día, ¿no? Está permeada de prejuicios elitistas, ¿no? Por no decir clasistas y racistas incluso también, ¿no? Y en tercer lugar, digamos, elegí al vecino para explorar el punitivismo porque nunca terminamos mirando hacia el interior de nuestra casa, ¿no? El interior nuestro, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el policía que llevamos adentro? O sea, los policías no están solos cuando hostigan al piberío, ¿no? O practican puntería. Siempre, o casi siempre, están acompañados por los vecinos alerta, que son los que yo he llamado vecinocracia, es decir, siempre están acompañados por las llamadas al 911, ¿no? Por ese vecino apuntando con el dedo, por ese vecino, digamos, que le saca filo a la lengua cotidianamente para nombrar a ese otro como problema, ¿no? Como gran problema. Bueno, nada, parece que dije muchas cosas, prefiero dejar acá y en todo caso conversar. Bueno, Esteban, si te parece, voy leyendo las preguntas un poco, las que se fueron haciendo a través de la página del Facebook o acá en la charla. Te leo por ahí, te voy mencionando de a dos y así no se te arma. Elvio pregunta, ¿está mal que la policía actúa ante un flagrante delito? Y si querés, y te añado otra reflexión de Natalia. Dice, ¿existe alguna diferencia entre el rol de policía amateur que muchos vecinos asumen y las iniciativas de participación ciudadana que ha impulsado el Estado? Estoy pensando en las mesas barriales, foros, etc. ¿Querés que vayamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, a ver, empiezo por esta última. Hay palabras que son como, hay palabras que están malditas, ¿no? Hay palabras que están malditas. Y esto lo he conversado con Matías muchas veces, que anda por acá también, con Matías Manuele. Pero hay palabras malditas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la palabra seguridad, ¿no? Porque la palabra seguridad está asociada también a determinados problemas, categorías, valores, y es muy difícil también excentrarlas de esos lugares también, ¿no? Entonces muchas veces a la hora de tramitar los conflictos en el territorio, me parece que tenemos que llegar con otra semántica, ¿no? Que tenemos que llegar con otras palabras también, ¿no? Es decir, porque si uno repone la palabra seguridad y no dice, por ejemplo, bueno, creamos mesas de seguridad o foro de seguridad, ¿no? Por ahí anda Seba también, que creo que trabajaba también todos estos temas, ¿no? Sí. Hay palabras, viste, que me parece que están cargadas que nos meten en otros problemas. Habría que generar mesas de diálogo, pero pero si lo que queremos es construir política de amistad en vez de política de enemistad, entonces tenemos que corrernos de buscar otra palabra que no sea la palabra seguridad o que no sea la palabra prevención también, porque me parece que otro, por ejemplo, de los fetiches de nuestra época es la prevención. Creemos, viste, que la prevención es lo mejor que hay, o sea, porque esa frase del doctor, mejor prevenir que curar, con esa frase entra todo, ¿no? Nos enseñaron, digamos, de que sale más barato prevenir que curar, o sea, ¿no? Y nuestra vida ha sido rodeado de imperativos morales que apuntan en la prevención. Tenemos que prevenir no solamente la gripe, sino prevenir el mal aliento, la caída de cabello, los accidentes de tránsito, el delito, ¿no? Todos tenemos que prevenir hoy en día, ¿no? Entonces, pero me parece que la prevención hoy es como el gran caballo de Troya hoy en día, ¿no? Porque con la prevención viene la punición.
porque eso es lo que quise decir cuando estuve caracterizando recién a la tolerancia cero, porque la tolerancia cero es la policía de prevención, la policía local que nosotros vemos todos los días, ¿no? Creada en contexto de emergencia de seguridad. Esa policía de prevención es una policía punitiva, básica, fundamentalmente punitiva, ¿no? Porque ese policía que está ahí de florero durante 4 o 5 horas en la esquina de nuestra casa, haciendo absolutamente nada, bueno, ese policía que lo instruyeron y le dijeron que era el lugar de la autoridad, tiene muy poca chance de hacerla valer. Y por eso cuando viene caminando un joven de 15 años, 16 años, es morocho, usa gorrita, tiene ropa deportiva, enseguida la pregunta que le va a hacer es documento, por favor. ¿No? O sea, si viene caminando una vieja de 75 años, 80 años, no le va a decir vieja chota contra la pared, ¿no? Pero si es un joven de 15 años, de 6 años, morocho, bueno, tiene todos los números puestos para ganarse la atención del policía, y el policía, digamos, la oportunidad de decir yo existo, de ejercer la autoridad, ¿no? Es decir, gran parte, digamos, de la violencia policial, del hostigamiento, ¿no? De los que son objeto cotidianamente el piberío en Argentina, se explica en el aburrimiento, en el tedio, digamos, de esas policías de prevención. Y esa prevención policial, ¿no? El hostigamiento, porque el hostigamiento, ustedes saben, no está hecho, digamos, de buenos modales. El hostigamiento hacia la clientela, porque yo siempre le digo también a mis alumnos que los policías nunca se equivocan los policías, siempre detienen a la misma persona. En este país vos tenés más chance de ser detenido si sos joven que si sos adulto, si sos joven varón que si sos joven mujer, si sos joven varón morocho que si sos joven varón y blanco, si sos joven varón morocho, vivís en un barrio pobre y encima tenés determinados estilos de vida, usar ropa deportiva o pauta de consumo, ¿sí? Usás el espacio público para consumo de alcohol, bueno, nada, documentos entonces, ¿no? Y esas prácticas, ese hostigamiento llega con mucho destrato, con mucho maltrato, es decir, llega con gritos, llega con insultos, llega con provocaciones, con informaciones falsas, con comentarios homofóbicos, llegan con comentarios llenos de doble sentido, llegan con pequeños toques o correctivos. Es decir, que si bien no dejan marcas en el cuerpo, igualmente agreden la dignidad de la persona, cuestionan la identidad, la subjetividad, etcétera, etcétera. Entonces, digo, me parece que este tipo el hostigamiento, el acoso hacia el piberío hoy en día, es una forma de ejercer castigos anticipados, ¿no? Sobre estos jóvenes. Pero me fui al diablo. Eso por ahí un poco Sí, a la primera pregunta. Pero volviendo a la segunda pregunta, digo, me parece que tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que usamos también para tramitar la conflictividad social también, ¿no? Me parece que necesitamos ir hacia política de la amistad, porque la política de la amistad están hechas de paciencia, necesitan paciencia, es decir, necesitan de que todos nosotros pongamos la otra mejilla, que es justamente lo que no quiere el vecino es impaciente, este vecino que está en el barrio a través de la vigilancia y la delación, este vecino alerta, este vecino que ejerce la difamación cotidianamente, digamos, es un vecino, digamos, que tramita los problemas, que quiere tramitar los problemas ya, queremos resolver el problema ya. Ahora, voy a hacer una aclaración. El punitivismo tampoco es patrimonio, digamos, del vecino alerta. Hay muchos movimientos sociales o algunos sectores de movimientos sociales progresistas que también actúan de manera punitiva, ¿no? Que también tramitan los conflictos a través de la exclusión, de manera violenta, ¿no? Hemos visto hasta hace muy poco cómo jóvenes, varones, que son apuntados como machirulo, bueno, nada, hay que excluirlo. O sea, yo no puedo estar con un machirulo. Alguien que estuvo gomeando con una persona hasta las 3 de la madrugada, 4 de la mañana, hay que echarlo, hay que excluirlo, hay que sacarlo, digamos, del programa de radio, hay que echarlo de la revista, hay que echarlo del espacio cultural, hay que echarlo de la agrupación. No queremos que esté más en el aula con nosotros, ¿no? Hay que echarlo también de la universidad, ¿no? Lo digo porque hay muchos universitarios también en este foro también, ¿no? Entonces me parece que también, digo, el punitivismo no es patrimonio de la derecha, ha permeado también al progresismo.
¿no? Y uno de los nombres y uno de los nombres o para darnos cuenta de eso, el nombre es Bernie, ¿no? Que es la mano derecha también de Kicillof también, ¿no? Para decirlo, para provocarlo, para provocar un poco como quería también Eduardo, ¿no? Sí, te sigo leyendo. Dale. Eh, bueno, Edu justamente había hecho un poco la mención al tema de lo que dice poner al vecino en el centro del problema, incluso pensando al vecino durante la dictadura argentina en una represión que actuó sobre una población urbana y de clase media. Natalia, ¿no? Siguiendo con otra pregunta, ¿cómo se puede hacer para poner un freno a la violencia colectiva? Y Alejandra, te leo hasta acá, dice, interesante resaltar que la falta de espacio público para el encuentro ha sido desplazada por espacios de conflictos, en muchos casos preconcebidos por los prejuicios culturales. Por ello son representaciones injustas, incluso para el que cumple el rol activista. Y acá hay otra pregunta, que es... dice, particularmente en relación al caso de Facundo Astudillo, ¿podés comentarnos cuál es tu visión del rol de la policía, la justicia y los vecinos? Bueno, yo no diría yo tampoco asociaría tampoco tan rápidamente el vecino alerta al vecino de clase media, ¿no? De hecho, muchas de las prácticas que mencioné recién son protagonizadas también por los sectores que ustedes quieren, para decirlo con una de las palabras que más equívoco nos ha generado, con los sectores populares también, ¿no? Me parece que hay muchas veces el plebeyismo, digamos, el plebeyismo del kirchnerismo tardío nos lleva, digamos, a romantizar a los sectores populares también, ¿no? Y digo, me parece que también los sectores populares están hechos de necesidades, pero también están hechos muchas veces también no, el hecho de que sea popular no significa que esté en la verdad, ¿no? No significa, digamos, que sus prácticas sean democráticas, ni mucho menos también, ¿no? Este, eh, Eso por un lado. Por el otro, respecto, digamos, a el rol de la policía en el caso de Facundo. A mí me parece que la bonaerense, a ver, no es ningún leviatán, ¿no? No es ningún leviatán, no es un monstruo, ¿no? Es decir, la policía no es el aparato represivo de la clase dirigente, ¿no? Me parece que también ahí también somos víctimas también de la fraseología, somos víctimas también de las lecturas que nos maravillaron durante la juventud también, ¿no? Eh, porque cuando uno piensa a la policía como aparato de Estado o la piensa como leviatán, son palabras que también nos invitan a pensar a la policía como un bloque unidimensional. Y lo cierto es que cuando uno piensa a la policía con las investigaciones etnográficas que se han hecho en la última década en Argentina, uno se da cuenta de que hay muchas maneras de vivir la policía, ¿no? Hay muchas maneras de transitar la policía. Y lo que uno se da cuenta también es que la policía es un gran cachivache, ¿no? Para decirlo con una nota que escribí hace muy poco para el Cohete de la Luna, ¿no? Justamente polemizando, discutiendo con estas interpretaciones también, ¿no? Que muchas veces nos hablan más de la policía de los 90 que la policía que tenemos hoy en día. Es una policía que se ha ido deshilachando, es una policía que se ha ido desmembrando. Lo que no implica que no haya grupos dentro de las policías que hayan, ¿no? Que junto con algunos operadores judiciales hayan desarrollado sus propios intereses y actúen en consecuencia. Todos los que seguimos todos los domingos las notas de Alejandra Dandán por el Cohete de la Luna, digamos, sabrán a qué me estoy haciendo referencia. Pero yo tampoco elegiría poner la policía o pensar la policía a través de estos grupos. Me parece que la policía, digamos, la pensaría a través de distintas rutinas, ¿sí? Que son las que le dan continuidad,
pero también la pensaría, digamos, a través de que esas rutinas también se han ido también desenganchando de una institución. Es decir, la institución no tiene, ha perdido capacidad para dirigir, para orientar, para enmarcar o contenerlas, ¿no? Entonces, me parece que digamos, el policía puede desatarse, ¿no? Por supuesto que no estoy acá reeditando la teoría de la manzana podrida, no estoy hablando ni de errores ni de exceso, porque sigo hablando de rutinas, ¿no? Sigo hablando de rutinas, pero lo que quiero decir es que detrás de la desaparición forzada de Facundo, sí es cierto que fue la policía, todo eso está por verse, pero suponiendo que la policía finalmente estuviese involucrada, aunque todo indica, parecería que sí, pero bueno, todavía no sabemos. Digamos, tampoco eso, digo, no estuvo ahí Kicillof, ni siquiera Bernie estuvo ahí atrás, como sí estuvo, digamos, detrás de la desaparición de Santiago Maldonado, estuvo Bullrich, y estuvo Bullrich porque estaba Nocetti dirigiendo un operativo, digamos, cuando tuvo lugar la desaparición, ¿no? O sea, no es el mismo caso, ¿no? O sea, y había estado haciendo inteligencia, y una inteligencia que había sido guionada, digamos, por los propios sectores, digamos, del Ministerio de Seguridad en ese momento, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que los casos de gatillo fácil que hemos visto, digamos, en los últimos meses, hubo cerca de 20 y pico, digamos, en la provincia de Buenos Aires, solamente en la gestión de Bernie, ¿no? Yo no pondría que está Bernie arriba de todo eso, ¿no? No ha sido lucubrado, decidido por Bernie y mucho menos por Kicillof. Pero lo cierto es que esos casos de gatillo fácil, ¿no? Llegan después de la pirotecnia verbal de Bernie, ¿no? O sea, llegan después, digamos, de- de sus declaraciones marciales también, ¿no? Que muchas veces es leída por algunos policías o algunos sectores de la policía como un paraguas político también, ¿no? Como un incentivo político, justamente como un rudimento de legitimación para esa violencia de la que son dueños esos policías también. Es decir, me parece que muchas veces los policías encuentran una suerte de aval, ¿no? De aval en ese tipo de declaraciones, porque todos sabemos yo siempre digo que las declaraciones de un funcionario no son meramente declarativas, descriptivas, sino que son realizativas. Los funcionarios pueden hacer cosas, sobre todo los altos funcionarios pueden hacer cosas con palabras, ¿no? Sus declaraciones son performáticas, producen efectos de realidad. Entonces, un funcionario de la jerarquía que tiene, como la que tiene Bernie, tendría que ser más cuidadoso, más responsable en decir lo que dice y cómo lo dice también, porque sus palabras no van a caer en saco roto, ¿no? Puede invitar a generar equívocos también en los propios policías, porque sobre todo los que después la van a pasar mal, también son los propios policías, porque no va a haber una justicia muchas veces que los rescate, porque los jueces no tienen la misma biblioteca en su casa, no todos los jueces escriben entonces la misma sentencia. Los policías saben, digamos, de que no estamos en la década del 90, que hay muchas organizaciones de derechos humanos que tienen la lupa arriba, digamos, a las prácticas policiales. Los policías saben de que hay cada vez más agencias de noticias que hicieron de la violencia institucional un ítem central en su agenda. Y los movimientos sociales y movimientos políticos también referenciaron a la violencia institucional como problema, como un ítem central. Entonces, los policías saben que tienen serias chances de ser llamados a rendir cuenta por sus prácticas. Saben que hay pabellones enteros en las unidades penitenciarias en la provincia de Buenos Aires que están repletas de policías. Entonces, no es fácil salir a matar, no es fácil salir a cagar a piñas a un pibe, etcétera, etcétera. No. Digamos, y eso no significa que no sean prácticas regulares, pero siguen siendo excepcionales. Lo que no son excepcionales es el hostigamiento policial, con el que se miden todos los días un montón de jóvenes por el solo hecho de ser jóvenes, morochos y tener determinados estilos de vida, como decías un rato también, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante que las palabras que utiliza un funcionario son, digamos, tienen que ser
calibradas, ¿no? Tienen que ser muy calibradas, ¿no? Entonces me parece que por eso la madre de Facundo le apunta a Bernie, ¿no? Y por eso, por eso se paró, dijo, no, una cosa es Kicillof y otra cosa Bernie, este tipo es un bocón, ¿no? Y lo dijo de esa manera, es un bocón. Y cuando dice un bocón, ¿qué está diciendo esto? Bueno, está diciendo esto, está diciendo que es un tipo que está haciendo, que está en campaña, que hace spot publicitario, ¿no? Quiere decir que juega a los soldaditos, ¿no? Es decir que, bueno, todo lo que ustedes ya saben, no se imaginen, ¿no? Ahora, la Bueno, pregunta es cómo se detiene la violencia. Bueno, no sé, es una pregunta difícil de responder, ¿no? En 2 minutos, pero me parece que tenemos que ir hacia una política de la amistad. Tenemos que ir hacia política de la amistad, ¿no? Es decir, que se crean, digamos, que puedan recrearse al interior de determinados espacios de encuentro, ¿no? Que tienen que estar enmarcados con otras rutinas militantes también, ¿no? Donde, digo, no puede ser que la manera de tramitar un problema sea a través de la exclusión. Porque eso es lo que está pasando en muchas agrupaciones progresistas también, ¿no? Como decía hace un rato, hay una persona que es referenciada como machirulo y tenemos que echarlo. Tenemos que echarlo, listo, hay que echarlo, corta la bocha. O sea, así piensa la derecha. Bueno, así piensan también muchas organizaciones también progresistas en la universidad también. Entonces, digo, si también el progresismo piensa de esa manera, que la manera de tramitar un reproche es a través de la exclusión, entonces estamos en problema para que luego un gobierno progresista, o sea, ¿por qué tenemos a Bernie? Y tenemos a Bernie porque el progresismo piensa con la derecha, piensa de manera punitiva, porque el punitivismo no es patrimonio de la derecha. Entonces, me parece que nos cuesta ir hacia la política de la amistad, que son políticas de largo aliento, ¿no? Que son políticas de la otra mejilla, que son políticas, digamos, donde no hay que echar al otro, sino que tu problema es mi problema, entonces no te puedo excluir, porque excluirlo es la mejor forma también de esconder el problema debajo de la alfombra. La manera de decir yo no fui, yo no tengo nada que ver, el problema es tuyo, no es mío. eh, te sigo leyendo un par de preguntas o reflexiones. Claudio comenta, mis vecinos de un terreno tomado hace unos 10 años en las cercanías de La Plata implementaron un sistema de alarmas y en el grupo de WhatsApp han abundado en frases como negros de mierda sobre los posibles tomadores actuales. ¿Qué origen tienen esas actitudes? ¿Hasta dónde son los medios los culpables de esas posturas? ¿O a qué responden los medios cuando fomentan estos temores? Y te hago otra lectura más, de Alberto. Dice, es clara la doble victimización de un sector de la sociedad, que primero es víctima de su falta de oportunidades para educarse y luego es víctima cuando es preso por un delito. ¿Cómo se vive con eso? Bueno, son preguntas que Sí, son muy... 2 horas más podemos estar acá. No, sí. Pero muy rápidamente, o sea, a mí me parece a ver, que el miedo a caer, eh, el vértigo que genera la inseguridad económica, eh, lleva a que, digamos, a que apuntemos al prójimo, ¿no? El próximo. Transformar al próximo en alguien lejano, ¿no? Es decir, eh, nos lleva, digamos, a reforzar nuestra afinidad también, ¿no? Eh, a ver, no es casual, por ejemplo, digamos, de que los jóvenes también sean el chivo expiatorio también, ¿no? Eh, porque es un actor que justamente no suele tener voz, ¿no? Es fácil pegarle a los jóvenes, sobre todo si son morochos y viven en barrios pobres. Eh, Parlamento, vos tenés y aquello que nos... Y aquello que nos
que nos da temor también lo que nos junta también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es decir, muchas veces necesitamos, o sea, para decirlo con Charly García, ¿no? Parte de la religión. ¿Qué es lo que tenemos en común vos y yo? ¿No? Lo que nos religa es lo que nos desencuentra. Es decir, necesitamos construir determinados enemigos para mantener aferrado, para mantenernos alineados a un nosotros que amenaza venirse abajo con la inestabilidad también económica, ¿no? O sea, la inseguridad económica es experimentada como una inseguridad ontológica, ¿no? Y es esa inseguridad también ontológica, ese temor a caer, digamos, que nos lleva justamente a ponerle un rostro o asignarle un lugar al temor, ¿no? Porque la inseguridad económica es una inseguridad abstracta, viene de todos lados. Nuestra fragilidad, la fragilidad de nuestra vida cotidiana viene de todos lados. Entonces, eso genera angustia. Y una manera de calmar esa angustia es ponerle un rostro y asignarle un lugar al miedo, transformar el miedo abstracto en miedo concreto, ¿no? Es decir, entonces me parece que ahí hay un mecanismo, digamos que hay mecanismos sociales que uno puede encontrar reproducidos en Argentina, digamos, que el hecho de que yo haya citado, digamos, al Volkisch, digamos, no es tampoco inocente, no era, digamos, sino porque me parece que hay determinada manera de tramitar problemas que son parecidas también, ¿no? Hoy en día en Argentina, ¿no? Estos odiadores seriales que estamos viendo por televisión o que escuchamos 2x3 cuando vamos a comprar pan en la panadería, ¿no? Cuando nos subimos al taxi, estos odiadores seriales usan palabras aladas, usan palabras que levantaron vuelo. Un cliché decía Hannah Arendt es eso, es una palabra que levantó vuelo, es una palabra descontextualizada, es una palabra fuera de contexto, que no guarda proporcionalidad con la realidad, ¿no? Hablar con un odiador serial es como hablar con una pared, no le entra nada, pero entonces, ¿por qué? Porque es alguien que no le interesa ponerse de acuerdo en nada, porque es una persona que está en carne viva, ¿no? Que es pura pasión, que es pura emoción también, ¿no? Lo que me preocupa muchas veces es que muchas veces también los sectores progresistas también hemos elegido la indignación y la cultura de la queja para abordar estos mismos problemas también, ¿no? Y ahí es cuando yo encuentro, digamos, problemas para desandar o ir hacia una política de la amistad, porque si los mismos sectores progresistas también muchas veces están en el espacio público a través de la indignación y la cultura de la queja, me parece que tenemos un problema, ¿no? O sea, me parece que estamos a veces como privándonos del tiempo, de la paciencia y de las palabras para tramitar esos conflictos con los que nos medimos todos los días. Bueno, Esteban, y te agradecemos, vamos a ir cerrando porque tenemos otras reflexiones, algunas quedan en el Facebook, otras están en el chat, pero ya estamos un poco en la hora y no queremos abusar del tiempo y tu generosidad. Seguramente vamos a encontrarnos nuevamente porque sos amigo de la casa, son muy valorados, muy valiosos tus aportes, nos enriquecen permanentemente, estamos en una época como toda que nos interpela y el MacNordó es un lugar, intenta hacer eso, estar a la altura del debate y sostenerlo y promoverlo y sostener las preguntas. Algunas respuestas vamos encontrando y vos sos uno de los tantos que nos ayudan a pensar y a dialectizar este momento. Así que gracias a todos los que participaron de la charla. Nuevamente, Esteban, muchas gracias. Y el sábado próximo hay una nueva actividad con Hernán Brienza para presentar el libro La Argentina Imaginada. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a todos. Chao, Esteban. Bueno, chao. Gracias. Les sacamos los micrófonos, así podemos aplaudir. Gracias, Esteban. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bien, ¿eh? Muy lindo, che.